12:02, el ministro Giorgio Jackson sostuvo esta mañana una reunión con senadores de la democracia cristiana para conversar sobre la propuesta de los parlamentarios en caso de que gane el rechazo. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Estamos en contacto con la senadora de la DC, Jimena Rincón. Gracias por el contacto, senadora. Muchas gracias a ustedes. Senadora, bueno, veíamos hace algunos minutos el punto de prensa que ustedes daban y nos gustaría profundizar un poco las ideas que allí plantearon respecto a esta reunión. Primero, ¿cuál es su impresión sobre la disposición que tiene el gobierno para ir avanzando en esta línea, en esta suerte de plan B o plan C? Uno se pierde a esta altura ya, senadora, en caso de que triunfe el rechazo después del plebiscito. Ni A ni B. La verdad es que el 4 de septiembre todas y todos los chilenos tenemos que concurrir de manera obligatoria. Eso es súper importante decirlo. Aquí nadie está eximido de ir a votar en este plebiscito. El que no va se expone a una sanción de casi 180.000 pesos para pronunciarnos acerca de un texto que la Convención Constitucional ha presentado al país y tenemos que decir si nos gusta o no nos gusta. Yo, ustedes saben, estoy en contra de esto, yo voy a rechazar y hay que pensar en lo que pasa a partir de la decisión de la ciudadanía si, tal como dicen todas las encuestas sin excepción, se impone el rechazo el 4 de septiembre. Nosotros presentamos un proyecto de modificación constitucional con el senador Walker, el senador Flores, el senador Espinosa, transversal, no es un proyecto de los senadores del rechazo. Ustedes saben que el senador Fidel Espinosa va a votar a prueba, para que en el evento de que gane el rechazo se modifique el artículo 142 de la Constitución y no se cierre ahí la discusión, sino que se abra un proceso democrático, participativo, paritario, para que el presidente de la República envíe una propuesta al Parlamento y se establezca un nuevo proceso de debate constituyente que nos permita tener esa buena nueva constitución que todas y todos queremos. Ajá. Y en ese sentido, con esa propuesta, ¿encontraron que hubo una buena recepción de parte del gobierno? ¿Está el Ejecutivo dispuesto a avanzar en una iniciativa de este tipo antes del plebiscito, senador? Sí, el ministro y la subsecretaria, el ministro Jackson y la subsecretaria Macarena Lobos manifestaron que está en línea con lo que el propio presidente ha expresado y nos parece muy importante que esto se le ponga a discusión inmediata, así se lo manifestamos al ministro Jackson, para que haya certezas en el país, no solo en el ámbito político, ¿no es cierto?, que es esa la certeza que busca este proyecto, sino que además se aborden los temas de seguridad económica y seguridad de orden público que tienen tan preocupados a hombres y mujeres en nuestra patria. Son los principales problemas en las opiniones de hombres y mujeres a lo largo del país. Ahora, el ministro Jackson decía que había por lo menos puntos bien coincidentes con el proyecto o con la propuesta del presidente Boric que había hecho ya hace algún tiempo. ¿Eso lo analizaron en esta reunión, senadora? Lo conversamos, efectivamente, y por eso el proyecto de ley que nosotros presentamos, insisto, el 2 de agosto, dice que es el presidente de la República el que tiene que liderar este proceso, pero que no se obvia el hecho de que a través de un proceso democrático, participativo, paritario, se discuta el nuevo texto constitucional. Y es muy importante para despejar cualquier duda respecto de lo que queremos. Desde la centroizquierda, quienes estamos en la opción rechazo, no queremos quedarnos con este texto, queremos un texto nuevo y bueno que la ciudadanía pueda debatir transparentemente ante el país. La propuesta que nos hace la Convención es tan mala que los propios defensores del apruebo tienen que firmar un acuerdo que aclare una serie de puntos que nosotros venimos relevando hace ya un buen tiempo. No eran fake news, eran ciertos y tienen que obviamente abordarse. Y la única manera de hacerlo es con un nuevo proceso, porque si se aprobara este texto, tiene tantos nudos, tantos candados, que hace imposible modificarlo. Y eso lo ha reconocido el propio presidente del Partido Comunista, que ha dicho que no se puede asegurar lo que ellos han comprometido. Senadora, ahora respecto a los avances que se vayan a concretar efectivamente y las características que tenga ese nuevo proceso, ¿profundizaron en eso con el ministro Jackson? ¿En cómo debería llevarse adelante ese nuevo proceso constituyente? ¿Cómo van a definirse además las características respecto a los cupos de pueblos originarios, la paridad, que parece como un requisito bien importante, entre otros aspectos? ¿Ese nivel de detalle lo pudieron abordar hoy?
En el mismo proyecto del 142 se habla de los conceptos básicos, sin entrar en materia, pero se dice que tiene que ser participativo, tiene que ser democrático y tiene que ser paritario. Por lo tanto, todos y todas tienen que estar representados, en el caso de hombres y mujeres de igual manera. Hoy día el 52%, ¿no es cierto?, de la población somos mujeres y por lo tanto lo mínimo que exijamos es estar en igualdad de condiciones. Respecto al tema de los pueblos originarios, creo que tienen que estar representados en función de su votación, de tal manera que evitemos la sobrerepresentación, que es lo que pasó en este proceso. Pero de que tienen que estar, por cierto, tienen que estar. Hay algunos puntos del texto, senadora, en que el senador Insulza dice en un programa que emite nuestro canal Influyente, no quiero apelar a nadie, dijo, pero el concepto de bicameralismo asimétrico fue introducido por la senadora Rincón, esto ante una comisión de la Convención en calidad de presidenta del Senado. ¿Cómo se explica eso, senadora, usted, de lo que decía el senador Insulza en esta entrevista? Lo conversamos ayer con el senador Insulza y él está consciente de que ese concepto primero se introduce en una discusión de pasar a un parlamentarismo, que era lo que quería la convención, y segundo, el bicameralismo asimétrico que yo expuse y está en la presentación que hicimos, nada tiene que ver con el unicameralismo encubierto que finalmente definió la convención. Elimina al Senado y crea un Congreso de diputadas y diputados superpoderosos, tan poderosos que tienen incidencia en materia presupuestaria, y eso claramente no lo compartimos en un Estado democrático republicano con equilibrios de poderes, que es lo que no se hace. Aquí se vulnera el equilibrio de poderes introduciendo facultades en el Congreso de Diputadas y Diputadas en materia presupuestaria, con un presidente o presidenta que va a la reelección y que obviamente va a ceder a las presiones de este Congreso de Diputadas y Diputados. Bueno, en el acuerdo de los partidos del oficialismo se abre la posibilidad de que, por ejemplo, estos roles de esta Cámara se limiten, ¿no? Y que, por ejemplo, no tuviesen a su cargo tener responsabilidades que tengan que ver con recursos del Estado. Sí, pero no hay garantía de que eso pueda ser, ni se le devuelve el rol al Senado que permite el equilibrio y los contrapesos. Por lo tanto, eso es absolutamente insuficiente pensando en un régimen presidencial como el que tenemos, introduciendo el tema de la reelección del presidente y facultades superpoderosas de la Cámara de los y las diputadas. Y además nos recuerda algo que decía hace ya algunos años atrás, muchos por cierto, el expresidente Allende, que señalaba que había que caminar a una constitución donde se eliminara el Senado y hubiera una sola Cámara en el Parlamento. Senadora, en otro tema, el Senado tiene que revisar el proyecto de amnistía, ¿no?, para aquellos que fueron detenidos en un contexto del estallido social en las semanas posteriores al 19 de octubre. ¿Usted ve de parte del gobierno que hay efectivamente voluntad para avanzar pronto, antes del plebiscito eventualmente, en esta iniciativa que ya está en su trámite final, ¿no? Queda una votación ahí en el Senado. A ver, este tema primero no es trámite final, queda una votación en el Senado, pero quedan muchos trámites post esta votación en general, no ni siquiera en particular. Sí, pero si se rechaza, como pareciera que va a ocurrir, el proyecto queda archivado. Sí, pero insisto, esta es una discusión de muchas. Nosotros le dijimos al gobierno hace ya varios meses, como bancada de la Democracia Cristiana, tuvimos una reunión con el ministro Jackson primero, hace varios meses atrás, luego con la ministra de Justicia, el senador Huanchumilla, el senador Walker, quien habla, y le planteamos una alternativa. El gobierno conformó un equipo, se realizaron solo 2 reuniones, nunca más se supo nada. Le han dicho desde el gobierno a los familiares de los que están detenidos o con procesamientos que somos nosotros los que hemos impedido el avance. Falso. Nosotros hemos puesto un proyecto encima de la mesa y el gobierno no ha respondido. Y creo que estaría bueno que se transparente en una reunión en la que participamos nosotros, que participen los familiares y el gobierno, para poner las cartas sobre la mesa. Este proyecto que hoy día hay en el Parlamento no cuenta con los votos. ¿Por qué? Porque no hay sanción para aquellos que quemaron, incendiaron, agredieron, y eso no nos parece. Sí nos parece buscar un camino que permita, y es la propuesta que le hemos hecho al Ejecutivo, que se suspendan los procedimientos
que pasado un tiempo que nos parece razonable, no habiendo ninguna conducta que amerite mantener estos procedimientos, se deje absolutamente resuelto el tema para cada una de estas personas. El gobierno no se pronuncia, el gobierno podría ejercer los indultos particulares, tampoco lo hace. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Está esperando que pase el 4 de septiembre para tomar medidas y de esa manera no tener ningún flanco que incida en el plebiscito del 4 de septiembre, porque el gobierno es jefe de campaña del apruebo. Creo que llegó la hora de transparentar las cosas. Nosotros hemos sido tremendamente claros en esta materia. O sea, básicamente la pelota, digamos, está en el lado del gobierno para si es que quisiera avanzar con esta iniciativa. Absolutamente, y yo lamento el silencio y que se le transmitan a los familiares cosas que no son efectivas. Bien, senadora, finalmente con la propuesta que ustedes presentaron hoy, más allá de los plazos que lo dijo el ministro Jackson, si es que no dieran por la semana distrital, la próxima después con los pocos días que quedan para el plebiscito, ¿hay alguna posibilidad que esto se vea después del 4 o usted cree que tiene que estar zanjado necesariamente antes del plebiscito? Al ministro se lo dijimos, le dijimos varias cosas. Le dijimos que respecto a este proyecto que le pusiera a discusión inmediata y eso iba a permitir que se sacara antes del 4 de septiembre. Y además le dijéramos que se dedicara el gobierno a gobernar y que tenga un rol de jefe de Estado, el presidente y todo el equipo de gobierno, y deje de ser jefe de campaña del apruebo. Eso no está bien, se lo han representado desde la Contraloría, hay causas en la Fiscalía y hoy día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por asumir un rol que no corresponde y que no veíamos en nuestro país desde el retorno a la democracia. Creo que algo similar hubo en la época de la dictadura, en un minuto en que se le representó por parte de la democracia cristiana al gobierno su actuar y eso obviamente hizo que hubiera una conducta distinta. Yo espero que el gobierno entienda que tiene que ser jefe de Estado, que tiene que gobernar y que tiene que dar certeza a la ciudadanía en los temas de seguridad, en los temas económicos que apremian y tienen una situación de angustia a la familia de nuestro país. Bien, senadora Rincón, gracias por conversar con nosotros. Gracias, senadora. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.